vamos a ver ahora aquí en el caso de los carbohidratos, recordando de que se constituyen componentes que reciben diferente denominación. Estamos hablando de que pueden ser denominados como carbohidratos, como glúcidos, como hidratos de carbono o azúcares. Se constituyen, por lo tanto, moléculas orgánicas que están formadas por los elementos primarios denominados carbono, hidrógeno y oxígeno, que están distribuidos ampliamente tanto en la naturaleza como en nuestro cuerpo. Las más abundantes, como ejemplo, podemos mencionar el almidón y el glucógeno, y la denominación que reciben tanto de carbohidrato o como hidrato de carbono responde a una fórmula general donde se manifiesta una relación equivalente entre el número de átomos de carbono presente en la molécula con el número de moléculas de agua que corresponden o son correspondientes a esta relación. Un aspecto que hay que considerar importante es que N, que viene a ser el número ya sea de átomos de carbono o de moléculas de agua a las que nos referimos, debe ser mayor o igual a 3, en la idea de que las triosas se constituyen los carbohidratos más simples, es decir, aquellos que tienen 3 átomos de carbono en su molécula. Los carbohidratos presentan, en relación a esta diversidad estructural que pueden manifestar, diferentes tipos de funciones. La principal está relacionada con que se constituyen fuente de energía y proporcionan átomos de carbono que se necesitan para la síntesis de otras moléculas, como por ejemplo las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos o aquellos carbohidratos más complejos que se forman a nivel de nuestras células. Los polímeros, es decir, las estructuras más complejas de los carbohidratos, cumplen funciones específicas como, por ejemplo, el de formar parte de la estructura de los vegetales. Aquí hacemos alusión al polisacárido celulosa, el cual unen entre sí diferentes monómeros para formar una estructura mucho más compleja que forma parte de, ya sea las hojas, los tallos, las raíces de las plantas. Si hacemos alusión a la función de reserva de energía, aquí es importante mencionar el almidón a nivel de los vegetales, puesto que acumulan gran cantidad de moléculas monosacáridas en su estructura. Algo similar ocurre en nuestro organismo, pero con la molécula del glucógeno, que también tiene diferentes tipos de estructuras unidas entre sí para formar unas moléculas más grandes que se encuentran en diferentes tejidos de nuestro organismo. Otro aspecto importante también a mencionar cuando hablamos de los carbohidratos es el comportamiento que pueden tener, por ejemplo, cuando hablamos de las glucoproteínas, la función de receptores que ejercen a nivel de las membranas de la célula. Son los encargados de reconocer determinados componentes que desean ingresar hacia la célula para que ella pueda cumplir su función. De acuerdo a las características estructurales de los componentes que pueden estar formando parte de estas estructuras, nosotros vamos a considerar aquí diferentes criterios para esa agrupación, es decir, para su clasificación. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta el grupo funcional que está presente en su molécula, que predomina como grupo carbonilo, por ejemplo, aquel que mantiene o manifiesta grupo aldehído, se van a denominar aldosas. Y aquellos carbohidratos que además de la función alcohol presenten un grupo carbonilo cetónico, entonces van a recibir la denominación de cetosa. Entonces, esa estructura va a constituir el grupo al cual nosotros podamos incorporar los diferentes tipos de carbohidratos. Pero podemos también hacer uso del número de átomos de carbono que están presentes en la molécula. En ese caso, si son 3, se denominarán triosas. Si son 4, son tetrosas. Si son 5, se llaman pentosas. Y si tienen 6 átomos de carbono, corresponden a las hexosas. Podemos también tener como criterio de clasificación el grupo funcional mayor que puede estar en su estructura, además de los átomos de carbono, la complejidad estructural que pueden presentar estas moléculas.
de tal manera que vamos a agruparlas en monosacáridos cuando se constituyen estructuras de una sola molécula. Oligosacáridos vendrían a ser aquellos que resultan de la unión de 2 hasta 10 monosacáridos. Y los polisacáridos, aquellos que están constituidos por más de 10 monosacáridos unidos entre sí. Estas relaciones de clasificación para nosotros son muy importantes porque nos permiten hacer referencia y con ello identificar el tipo de molécula de la cual estamos hablando. Vamos a hacer la descripción de algunos de los monosacáridos, es decir, las estructuras más pequeñas que pueden presentar estos carbohidratos, en el entendido de que podamos nosotros reconocer de forma inmediata, por ejemplo, a la molécula de la glucosa. Ya lo habíamos mencionado, esta se constituye la principal molécula energética del organismo. Si hablamos de sus características, esta es un monómero, es decir, es una sola estructura, que tiene un esqueleto que puede variar entre 3 a 7 átomos de carbono, en el caso de los monosacáridos. Si somos específicos con la molécula de glucosa, esta posee 6 átomos de carbono en su cadena. Cada carbono de la estructura, a excepción de uno, está unido a grupos funcionales hidroxilo, es decir, son funciones alcohol. Y uno de ellos, el carbono, está unido al oxígeno formando un grupo funcional carbonilo, como en este caso el aldehído. Entonces, por eso en nuestra definición química habíamos dicho que son derivados aldehídicos o cetónicos de alcoholes polihidroxilados, basándonos en las características que acabamos de mencionar. Si queremos ser enfáticos en la diferencia estructural, entonces tomamos en cuenta el grupo carbonilo que está presente en la molécula. Si este grupo carbonilo está en extremo de cadena, entonces el derivado será aldehídico. Por lo tanto, el grupo del carbohidratos pertenecerá al de las aldosas. Si el grupo carbonilo se encuentra dentro de cadena, entonces estamos hablando del grupo cetónico. Para generar todas aquellas estructuras que manifiesten esta característica, como el grupo de las denominadas cetosas. Dentro de ellas, entonces, tenemos que ser enfáticos en que los carbohidratos, específicamente los monosacáridos, se van a ir formando en la medida de que se vayan incorporando átomos de carbono a las denominadas triosas, que se constituyen los carbohidratos más simples. Es decir, el carbohidrato más simple o más pequeño, estructuralmente hablando, va a ser aquel que está formado por 3 átomos de carbono, que presenta la función aldehído, es decir, que el grupo carbonilo está en el extremo de cadena. Estas se van a constituir las aldosas. La molécula o el monosacárido del cual se generan los demás y que tiene 3 átomos de carbono se denomina gliceraldehído. La otra estructura que también posee 3 átomos de carbono, pero el grupo carbonilo está al interior de la cadena, es decir, es el grupo cetónico, entonces esta va a originar la cetosa, que específicamente aquella que tiene grupo cetónico y que tiene 3 átomos de carbono se denomina dihidroxiacetona, haciendo alusión a la presencia de los grupos funcionales que tenemos aquí. A partir de estos carbohidratos se van a ir generando los demás o los más complejos, entre ellos, por ejemplo, los otros monosacáridos. Si al gliceraldehído o a la dihidroxiacetona yo le sumo un átomo de carbono, ya no va a ser una triosa, sino constituirá una tetrosa, es decir, que tiene 4 átomos de carbono. Si le sigo sumando a 5, estaría hablando de las pentosas. Si tiene 6, entonces serían de las hexosas. Si hablamos de las heptosas, nos referimos a que ellas presentan 7 átomos de carbono en su molécula. Independientemente del número, pueden tener aldehído o cetona en su estructura. Entonces estaríamos hablando de las aldotetrosas o de las cetotetrosas, por ejemplo. Las triosas, las tetrosas y las heptosas se constituyen intermediarios de la transformación que sufren los carbohidratos en nuestro organismo.
ya sea para simplificar una molécula compleja o para formar una molécula que requiera nuestro organismo. Las pentosas vienen a ser un grupo de carbohidratos que son importantes porque forman parte de los componentes denominados ácidos nucleicos y de algunos polisacáridos. Para nosotros, en biología, los ácidos nucleicos deben su denominación al tipo de pentosa que está presente en su estructura. Si hablamos del ácido ribonucleico, entonces la ribosa vendría a ser la pentosa. Si es el desoxirribonucleico, entonces estamos hablando de la desoxirribosa. Estas estructuras entonces van a ser fácilmente identificadas, es decir, vamos a tender nosotros a identificarlas considerando aquellos aspectos estructurales que acabamos de mencionar.